está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Reflexión Informativa. En los últimos días, la nota que no ha dejado de llamar la atención en los diferentes medios de comunicación es la que se refiere a la fuga del señor Joaquín Guzmán Loera de la prisión. Y más que a este elemento sobre la fuga, es a todo lo que ha sucedido alrededor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que hay alrededor de las prisiones, alrededor de las fugas y por qué. Porque en estos momentos es cuando empiezan a surgir las voces que claman por la privatización de las prisiones y qué implicaría esto. Pero antes de entrar de lleno al tema, lo invito a que nos acompañe a ver este reportaje. La segunda fuga del Chapo Guzmán dejó en ridículo a las autoridades y exhibió la sobrepoblación, la ingobernabilidad y la violación a los derechos humanos. Problemas de fondo que ni la privatización pudo resolver. No es el esquema de financiamiento público-privado lo que determina la calidad de la prisión. Y quiero decir que en el caso del penal de alta seguridad del Altiplano, del cual se escapó el Chapo, la misma Comisión de Derechos Humanos Nacional había determinado que esa prisión tenía enormes carencias. ¿Y cuáles eran esas carencias? Uno, había sobrepoblación. Había sobrepoblación del 28% y eso es algo que no se entiende. ¿Cómo en el penal de más alta seguridad del país nos podemos permitir una sobrepoblación penitenciaria? La segunda anotación que hizo la Comisión Nacional es que había gestos de autogobierno, es decir, que había corrupción y que los internos del penal de más alta seguridad podían tener el control del penal. Y en tercer lugar, había custodios insuficientes, lo cual ya parece absolutamente el colmo. Es decir, y en ese rubro, la Comisión Nacional le puso 0 de calificación al penal del Altiplano por no tener los custodios necesarios para garantizar la seguridad. Los contratos promovidos por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se firmaron con el compromiso de construir 8 nuevos penales en 2 años, con servicio de limpieza, fumigación, jardinería, mantenimiento, instalaciones y equipo. Sin embargo, la seguridad y los custodios aún siguen siendo responsabilidad del Estado. Aún sigue pendiente la entrega de 2 penales que no han terminado de construirse. Actualmente hay más de 250,000 presos en el país y casi la mitad no ha recibido sentencia alguna. En suma, si los derechos humanos no son una prioridad, nuestra nación no tendrá un mejor sistema penitenciario. En la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, WORD TV. Nos acompañan para hablar sobre el tema y agradezco enormemente hoy la presencia del abogado Juan Velázquez. Es un abogado del que se habla mucho, pero se habla mucho porque no ha perdido jamás un caso, porque ha defendido presidentes, ya ha defendido altos funcionarios y conoce muy bien estas prisiones y sabe mucho de esto, de lo que estamos hablando. Pero además también nos va a hablar de los delitos que se le podían imputar a Joaquín Guzmán Loera por la fuga. También quiero agradecer la presencia de Guillermo Andrés Aguirre. Él fue tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la presidencia de Raúl Plasencia Villanueva y seguramente tendrá datos o abundará en datos sobre lo que nos adelantaban hace un momento. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Velázquez. Gracias a Dios. ¿Sí es cierto que tiene calificación de 0 este penal? La metodología para llevar a cabo ese trabajo era una parte, la entrevista con el director de la prisión, la entrevista con los encargados de las áreas dentro de la prisión y una encuesta al 10%, preferentemente de los internos de la prisión, que era muy complejo realizarla porque había mucha resistencia. Y ahí se arrojaban datos interesantes. Ahí se observó, por ejemplo, el manejo de sustancias prohibidas que establece el informe, denunciado anónimamente por los propios internos en estas encuestas. Sin duda, creo que la debilidad institucional de las prisiones en lo general es compleja, es muy seria, pero específicamente del Altiplano era preocupante. Había un dato que a mí me llamaba la atención en su momento, que era
Primero, una prisión con muy poco personal de seguridad y custodia, como en lo general todos los penales, pero ese por ser, digamos, el más emblemático, y tenía sobrepoblación. De tener una capacidad de 800 y pico de personas, tenía al momento en el que estuve yo hasta el 31 de diciembre de 2014, más de 1.280 y tantas personas, que luego llegaron más. Pero además, este tipo de internos no eran internos regulares, eran internos con un alto peso en cuanto a la peligrosidad que representan y también en cuanto a la complejidad de su internamiento por tratarse de grupos antagónicos dentro del panorama de los carteles y tal. Evidentemente, las debilidades institucionales de la autoridad, al tener tan poco personal de custodia, con personajes delincuentes de la relevancia de los que están ahí, incluido Joaquín Guzmán Loera, hacía previsible, por lo menos en mi opinión, un posible escape. ¿Conoces ese penal? ¿Has visitado ese penal? Sí, lo visité primero cuando estaba terminado, pero sin población carcelaria. El director de entonces, asesinado después, Juan Pablo de Tavira, me invitó para que lo conociera. Después regresé porque, siendo yo abogado de Diana Laura Colosio, pues fui en tanto que el autor del homicidio estaba allí. Por esos motivos conocí esa prisión, digamos que primero muy bien, cuando Juan Pablo, y luego ya no tan bien en tanto que se me restringía el acceso al lugar a donde necesitaba yo ir, y por lo que viví, yo habría jurado que era pues prácticamente imposible escaparse. A mí me llama la atención cuando escuchamos al Comisionado Nacional de Seguridad. Creo que él está asombrado, creo que siente una gran admiración por Joaquín Guzmán Loera, por la forma en la que se escapó, y si no, acompáñanos a ver esta nota. Sábado 11 de julio, cerca de las 20 horas en el penal de Almoloya, el Chapo recibe su dosis de medicamento. Minutos después, la alerta roja se activa. El Chapo ha desaparecido. El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, mediante el cual probablemente fue extraída la tierra, producto de la excavación, y transportada las herramientas y maquinaria utilizadas para la perforación. Las autoridades califican la fuga del siglo como un acto imprevisible, sorprendente y único. Pero las preguntas siguen en el aire. ¿Qué falló? ¿Y por qué no lo extraditaron a Estados Unidos? ¿Qué pasó con la extradición del Chapo Guzmán a la Unión Americana? Verónica, con mucha seriedad te digo que lo estoy tomando con la misma seriedad que tomo este asunto de todos, siempre. Y respecto a la comunicación, sí se ha tenido. La propia Procuradora ha establecido comunicación con su símil en Estados Unidos. Hay otras agencias que inmediatamente también se comunicaron y que hemos entrado en comunicación con ellos. Venerado en su tierra natal, Badiraguato, y perseguido por la DEA, el Chapo es el hombre más buscado desde la muerte de Osama Bin Laden. Por lo pronto, la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a cambio de información útil que lleve a su recaptura. Mariana Escobedo, World TV. Si lo reaprenden, que es ahora la tarea que se ha impuesto el gobierno federal, la reaprehensión y además la extradición, porque ahora sí parece ser que ya se concedió la extradición, ya está planteada. ¿Qué delito se le podría imputar al señor Guzmán Loera? En nuestra legislación no se castiga, en nuestra legislación penal, no se castiga como delito
el que un preso se fugue. La fuga así, por sí, no es delito. Es delito si el fugado, por ejemplo, como en el caso del señor Guzmán lo era, daña, destruye propiedad federal. El cuadrito ese que rompió para escaparse. Bueno, si en una de esas lesiona a un guardia o lo mata, entonces ya habría daño en propiedad federal, lesiones, homicidio. Quizás si se usa un arma de fuego, en fin. Ahora, se ha hablado muchísimo de la necesidad de privatizar las cárceles. Desde el punto de vista de alguien que trabajó en la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que conoce las cárceles, que ha estado en todas las cárceles de nuestro país, ¿cuál es la visión? Bueno, en muchas, no en todas, porque son más de 390, pero sí en muchas. Mira, yo no comparto la visión de la privatización. ¿Por qué? Me parece que es incompatible, primero porque hay funciones exclusivas para el Estado. Es decir, el Estado no puede delegar tareas que requieren de imperium, requieren de poder, como es precisamente la ejecución penal. La tentación de privatizar las cárceles tiene que ver un poco con la influencia norteamericana, donde el sistema de prisiones en lo general es privado a nivel federal y estatal también, pero pues nuestras culturas son distintas. La tentación de privatizar es una tentación insana, me parece a mí, en México, porque estamos delegando en quien no tiene más que un interés de lucro legítimo, una función que corresponde al Estado. La seguridad pública, la administración y la procuración de justicia corresponden al Estado. Es la principal función de un Estado. Entonces, ¿cómo la vas a delegar en particulares? Simplemente porque eres incapaz o porque no cuentas con los elementos suficientes o porque hay corrupción. Pues tendrías que privatizar muchas otras áreas y sectores de este país. Ese no es el secreto. Todas las secretarías, ¿no? No, bueno, sin duda, pero bueno, sobre todo, don Juan, me parece que no puedes dejar en manos de particulares una función que esencialmente corresponde al Estado mexicano, como es la salvaguarda y la custodia de las personas que delinquen y sobre todo refiriéndote a los delitos de alto impacto, a los delitos graves, a los delitos que tienen que ver con el narcotráfico y delitos evidentemente que impactan de manera muy negativa pues, y afectan a la sociedad. Y el último eslabón es la ejecución penal. Entonces, se destinan miles de pesos para detener a delincuentes y estando en la prisión se olvidan de ellos. Es decir, es el eslabón más olvidado de la cadena y después si quieres abundamos en esto. Pero en ese momento escribí yo, de hecho, un artículo que salió en una revista, etcétera, que me oponía yo a la privatización de las prisiones. Se hizo una especie de experimento al destinar o crear con recursos privados algunas prisiones. Quedan pendientes, por supuesto, la seguridad y la salud, que es de la parte más costosas, y por supuesto la reinserción. Aún con esto, el costo de estas prisiones, hasta donde yo me enteré, porque además toda esa información se reservó, lo cual me parece que pues, es un motivo de opacidad que no debiera de ser, por 20 y tantos años también, ¿no? Y la inversión pues, fue de 24,000 millones de pesos, ¿no? A 22 años. Entonces, de costarte el mantenimiento de un interno en una prisión federal 170 pesos, ¿no? Hoy cuestan en esas prisiones más de 1,500 pesos diarios. Entonces, bueno, eso es lo que te cuesta un hotel aquí en la Ciudad de México, de lujo. Camino Real, por ejemplo. Claro. ¿Me permiten? Hacemos una pausa y regresamos con comentarios de Juan Velázquez a este respecto.